Hoy en día, eso de hablar de una potencia que dirige el mundo, eso es muy, muy complejo y muy difícil de creer. Ya ninguna potencia controla el mundo. Lo que significa que lo que hay son intereses económicos, regionales, muy poderosos, que están en franca competencia. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras en las sociedades actuales, sobre todo en los países más ricos, más poderosos económicamente hablando, se estén construyendo armas, y armas de destrucción masiva de verdad, armas atómicas, misiles de largo alcance, de lanzamiento que antes, por ejemplo, de llegar de un objetivo a otro duraban 6 o 8 horas, ahora estamos hablando de 15 minutos, de menos, distancias largas. Eso significa que cada día hay peligro de guerra, hay peligro de guerra. La gente cree como que no puede haber guerra porque hay intereses económicos y pueden ser afectados por una guerra. Lo que sucede es que hay intereses económicos que viven de la guerra. Sí, pero hay sectores, señor embajador, que piensan que no es viable la guerra por la realidad de los armamentos de exterminio masivo, como el armamento nuclear. Sí, pero se pueden hacer guerras devastadoras a nivel puntual, guerra devastadora, si no actúan con prudencia la potencia. Pero no la potencia. El problema no es cómo actúa la potencia, es cómo actúa la humanidad. Es cómo actúan las poblaciones, sí, es cómo se manifiesta en Rafael la población. Nadie se está manifestando en contra de ese conflicto en este momento. Eso es muy peligroso. Muy peligroso, ¿verdad? Eso es muy peligroso. Yo creo que la humanidad está llamada a organizarse y a exigir, evitar todo tipo de conflicto. Que depongan las armas. Que depongan las armas. Que bueno, se ha hablado mucho de verdad la eliminación de las armas atómicas y cosas. Es un poco utópico en el marco de la existencia de un capitalismo mundial que cada vez quiere mantener esa hegemonía. Es muy difícil. Eso va a ser a través de procesos muy dolorosos, incluso para la humanidad, o de procesos de toma de conciencia muy elevados que puedan conducir a transformaciones políticas que entonces hagan que esas potencias depongan entonces, esa actitud de dominio. Para terminar, lamentablemente, porque tendríamos entonces que dividir la entrevista en dos partes, y sería bueno que la población que comparte conmigo estos momentos, pues sea de un tirón, que se lleve ese plato tan exquisito como oírlo a usted hablar sobre todos estos problemas. Usted vaticina un gran futuro para la humanidad, entendiendo el auge y la determinación de China a contribuir a 1000 años de paz para que la humanidad viva feliz. Bueno, si China, verdad, no cumple con eso de un bienestar compartido, la humanidad va a conocer un gran retroceso. Porque yo creo que la esperanza ahora mismo del mundo es que una potencia como China, y que eso conduzca también a los Estados Unidos, a la propia Rusia, a la propia India, a ir modificando su comportamiento en el plano de las relaciones internacionales y también de las relaciones internas. Porque los países, tú puedes decir Estados Unidos, Rusia, hay muchos problemas internos también de pobreza, de poblaciones que están excluidas del progreso. Cualquiera de esas potencias tú vas a encontrar. Mermado también. Y hay pueblos fantasmas en Estados entonces, Unidos. ¿verdad? Eso significa que con el crecimiento del bienestar que se está manifestando en China, que es real porque eso lo reconocen los propios enemigos del régimen de China, ¿verdad? Del régimen político, porque no son enemigos del régimen económico, sino del régimen político. Lo que sucede es que ese vínculo, esa dialéctica que se establece entre política y economía en China es muy distinta a cómo se manifiesta en República Dominicana o se puede manifestar en Estados Unidos, en un país capitalista propiamente dicho. Incluyendo en Rusia. Incluyendo la propia Rusia, es muy distinto. Diferente. Claro, Rusia tiene todavía vamos a decir, algunos fenómenos que se producen que son arrastrados de la época soviética. Pero muy poco ya, señor. Sí, pero yo eso... estuve en Rusia no hace mucho tiempo y sé lo que le estoy diciendo. Se ha borrado mucho. Sí. Entonces, claro, la esperanza real es que una potencia como China, que no es que tenga tampoco, no sea una potencia solamente de virtudes, sino también tiene también su problemita que hay que analizar. Porque el principio fundamental de ello es ganar, ganar.
Bueno, bien, Que pero tú ganes y que ellos ganen. ellos son, ¿verdad? Tienen una política En que eso son diferentes. No, señor embajador. hay que comprender ese país porque es un país muy complejo. Y además es muy complejo esa combinación de sistema político, el sistema socialista con el sistema económico capitalista. Eso no todo el mundo lo comprende. Esa es la teoría de dos sistemas y un mundo. Pero ha sido verdad, ha sido la manera de cómo China ha dado saltos cualitativos que le han permitido hacer una gran acumulación de recursos monetarios, en dinero, que ahora le permite reinvertirlo en todo lo que es el área social, área, por ejemplo, de rescate de toda la vida natural de ese país, de su fauna, de su flora. Por ejemplo, te voy a dar un dato. En el único país del mundo que existe un inspector por río es en China. Ese inspector tiene la obligatoriedad de controlar, de darle seguimiento al curso de esos ríos, al problema de reforestar sus áreas fundamentales de existencia para que el cauce se mantenga, de mantener las cuencas altas totalmente reforestadas, cuidadas. Es China. Es decir, que China está haciendo una revolución también en el campo ambiental. Le quiere dar un volte-face a todo el problema que genera el cambio climático, es decir, que hace que la temperatura... Quiere una vivencia pacífica con el medio ambiente. Y ellos quieren transformarse. Entonces, para terminar, yo pienso que esos ejemplos que está dando China deben de ser correctamente interpretados. Si no son correctamente interpretados y se ve como un afán solamente de dominio, entonces vamos a seguir en ese... Límite directo. No, y en ese círculo vicioso de que nadie quiere hacer nada por la humanidad. Y eso es mentira. Hay sectores importantes de la vida mundial que quieren realmente hacer cosas que sean a favor del progreso pleno de la humanidad. Bueno, señor embajador, muchas gracias por haber permitido que yo tenga el honor de compartirlo a usted con todos los amigos que hacemos este programa juntos. Así que, bueno, muchos de esos amigos son amigos míos también. Sí, sí, claro. Es como el caso del español que conociste. Entonces, yo lo conozco, Sí, sí. y usted es mi amigo. Bueno, pues ya oyeron las apreciaciones del doctor sobre la pandemia y de alguna manera de las particularidades que se dan en la geopolítica de las potencias a nivel mundial. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho.